divorciados de nuestros hijos. Creíamos que estábamos preparados. Como ves en la voz se nota ese dolor, pero estamos en el frente y estamos para hacerlo. Sabemos el trabajo que tenemos que hacer, tenemos equipos fabulosos. Creo que lo vamos a superar bien. Muy buenas noches para todos. Que Dios esté bendiciendo tu vida ricamente. Bien, como siempre sabemos decir, Biblia, bueno, lápiz y un cuadernito de papel para que tengamos ahí a mano para poder mirar un poco y estudiar un poco lo que Dios tiene para este día. Bienvenidos a todos. Los que están conectados y los que van a ver luego este video. La idea es nosotros poder entre todos poner un poquito, un granito de arena para que nuestros hogares, bueno, sean conformes a la idea que Dios tiene, a la que Dios pensó y nada, estar ahí. Es el mes de la Biblia, un mes muy, muy lindo, muy importante. También en este mes, como iglesia, estamos en los 30 años ya, ¿sí? Como asociación. Así que comenzamos un mes muy, muy interesante. Mañana tenemos una transmisión con Carlos Fioretti, va a estar ahí. Y un interesante desarrollo durante el mes con algunos invitados y todo lo que la iglesia ha estado haciendo en este tiempo. Así que bueno, son todos bienvenidos. Como dije antes, bueno, el mes de la Biblia importantísimo, así que vamos a tratar de justamente eso, honrar este mes mirando un poco más la palabra de Dios. Bueno, sin más preámbulos, vamos entonces a lo que es la palabra de Dios. Y bueno, venimos diciendo que la idea es que estamos tratando de vivir a la manera que Dios lo ordenó, ¿no? Como familia, como persona, como familia. Este primer versículo de Génesis habla de que se vio todo desordenado y vacío, ¿no? Y entonces el Espíritu estaba allí ordenando todo, ¿no? Se paseaba, dice, sobre las aguas y ordenaba todo. También eso es lo que pasa en nuestra vida, en el vacío, hueco, en el desorden. Cuando viene Dios a nuestra vida, ordena todo, conforme a lo que Él pensó. Y esta es la idea también de comenzar nosotros a ordenar nuestra vida conforme a lo que Dios pensó. Bien, vamos a otra vez al capítulo 24 de Mateo, capítulo que estamos mirando como centro de todos los estudios porque entendemos que es la parte de la historia que estamos viviendo y entonces cómo nos relata Jesús de cómo iba a ser, era el diario de ayer para él, y cómo nosotros teníamos que vivir y bueno, cómo teníamos nosotros experimentar todos estos hechos, cuál era nuestro papel, cuál es nuestro papel dentro de esta parte de la historia. Y en Mateo 24:12 dice, por haberse multiplicado la maldad, ¿quién puede negar eso? ¿Sí? El amor de muchos se enfriará. Y esto está hablando de ese amor fraternal que tiene que ver con un amor distinto, un amor abnegado, que se va a enfriar. ¿Sí? Bueno, aquí vemos en la filmina, ¿no es cierto?, una persona que va y mira para otro lado. Esto tiene mucho, mucho que ver con Proverbios 24, 11, 12, donde Dios demanda de nosotros, ¿sí?, que no pasemos por alto al necesitado. Tiene mucho que ver con el buen samaritano, ¿no? Cuando encontró a aquella persona que había sido despojada de sus bienes y había sido agredido, y pasó un sacerdote y pasó un levita y miró para otro lado. Y este samaritano lo ayudó, hasta le pagó el hotel, le pagó su salud, todo. Bueno, de eso se trata, ¿no? Que Dios entiende que cuando podemos hacer algo, lo hacemos. Trata mucho de Santiago, donde el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, estás errando. Si te da la oportunidad de hacerlo y no lo hace, estás errando. Así que, bueno, de eso se trata, de que se va a enfriar.
y se va a enfriar a grados y a niveles internos, entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos. Se va a enfriar a ese nivel. Y esta es parte de esta historia, ¿no? Cuando nosotros vemos cosas aberrantes, como que los padres asesinan a los bebés, eh, lo vemos, que son maltratados, vemos mucho femicidio, o sea, parejas, se ve todo eso, y también vemos a un grupo que nos consideramos creyentes y miramos muchas veces para otro lado cuando está la necesidad. Pero es parte de la historia para Dios. Porque esto que vivimos para Dios ya es historia. Que es justamente lo que iba a pasar. Que se va a enfriar el amor de muchos. ¿Sí? Hablábamos la vez pasada de lo que es amor. Lo vamos a traer a colación y vamos a refrescar el concepto de amor fraternal. Que se refiere al afecto que existe entre hermanos que se extiende a los demás integrantes de la familia, incluyendo a los amigos más apreciados. El amor es un sentimiento de afecto y cariño universal, y fraternal se refiere a lo que es propio de hermanos. Y hablábamos la vez pasada que esto se tiende a pensar siempre cuando hablamos de una congregación, de una iglesia. Hasta se han hecho días de amor fraternal, cuando esto tiene que ser constante, continuo, porque en base a eso son todas las decisiones, todos nuestros hechos, todo lo hacemos en base a eso, ¿no? Y la vez pasada también, ahora vamos a recordar que ese amor fraternal se vive primero en las familias. Tenemos ahí un par de familias, y después sí, cuando ves que se vive todo esto en la familia, se puede llevar a la iglesia. Si no, a la iglesia no puedes llevar nada que no tengas, que no hayas vivido, ¿sí? Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de ese grupo de personas que ampliamos la familia espiritual, ¿sí? Pero este tipo de amor tiene que funcionar primero en nuestro hogar, ¿sí? Puertas adentro de la casa. En una familia tiene que haber armonía, y hablamos de armonía como una definición, ¿se acuerdan? La armonía es la forma de combinar sonidos en forma simultánea. Cada compositor la usará para crear diferentes climas. Y esto es una analogía, una metáfora, si se quiere, con la armonía familiar. Cada uno puede tocar su sonido, pero entre todos tienen que combinar para poder justamente que sea sonido, que sea audible y que no sea ruido. Puede transmitirse desde distintos estados según la armonía. Y esto es lo que tenemos que tratar de lograr, que haya armonía. Muchas veces eso es lo que se pierde y lo tenemos que volver a recuperar. ¿Cómo? Con el ejercicio de la armonía. La pregunta era qué es lo que era un ejercicio, cómo es ejercicio, qué es ejercicio. Bueno, la definición dice, los ejercicios también se refieren a aquellas actividades que se desarrollan para adquirir, potenciar o conservar alguna facultad intelectual. O sea que el ejercicio, cuando un gimnasta o alguien que está acostumbrado a un gimnasio, ejercita músculo, todo eso, ¿no? Ese es el ejercicio, y hace que se potencie, se vitalice, se forme. Y esto también tiene que ver, como dice la palabra, con el ejercicio de la piedad, que es mucho más importante que el ejercicio físico. El ejercicio de la piedad tiene que ver con una vida de oración, con una vida de lectura de la palabra de Dios, con una vida de armonía, con una vida de paz, que es el ejercicio de aquellas personas que se llaman pías, que tiene que ver con que están cerca de Dios, ¿no? Y la armonía es un ejercicio, o sea, tenemos que estar permanentemente ejercitándola. Hablábamos también de Martin Luther King, una persona que en la década del 60 del siglo pasado, bueno, ejercitó el perdón como nunca antes. Hoy también estamos viendo en Estados Unidos estas batallas campales con muchos muertos por el tema de la discriminación racial. Él decía lo siguiente: el perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. Entonces esto es un ejercicio constante para mantener la armonía, un ejercicio constante, ¿no? Justamente ¿de qué? Del perdón. Es una de las cosas que tiene que funcionar.
Así que hemos visto que para que haya armonía tiene que haber amor fraternal, tiene que haber una actitud constante de este amor de recibir y dar, perdón. En 2 Corintios 1, 3, 4 podemos mirar también, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros mismos somos consolados por Dios. Parece un trabalengua, pero lo que quiere decir es que cuando nosotros pasamos por distintas pruebas, dificultades, nos queda una enseñanza, primero de acercarnos a Dios, a un Dios que consuela. No nos olvidemos que Jesús dijo que cuando Él se fuera iba a mandar un consolador, alguien que te consuele, alguien que esté contigo, alguien que se pone en mis zapatos, tus zapatos, y sabe y entiende desde esa perspectiva lo que está pasando. Entonces nos puede consolar, nos abraza, nos ayuda, nos levanta, nos ayuda a seguir. Por más problemas y circunstancias difíciles que tengas en la vida, ¿sí? Dios es Dios de consolación. Y es así como se presentó, y así lo presentó Jesús cuando dijo cuando iba a venir el Espíritu Santo. ¿Qué? El Consolador. No dijo aquel poder que íbamos a gritar, saltar, no. Dijo que iba a ser nuestro Consolador, de que iba a estar allí al lado nuestro en los momentos difíciles y complicados. Que como siempre decimos, Jesús lo dijo, aquí va a haber muchos momentos difíciles, porque el mundo va a estar lleno de aflicción. Pero tenemos que entender y convencernos de que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces venció todo eso. Y eso es el Espíritu Santo trayendo a colación a este Jesús tan grande que tenemos, que está a nuestro lado, que terminó con una tremenda batalla en el Gólgota aplastante contra todo, contra enfermedades, contra todo. Así que este Dios de consolación nos está consolando. ¿Sabe qué? Esto de consolar, hoy por hoy, con esta pandemia, es algo que se ha perdido y se necesita. Por ejemplo, ¿cuántos no han perdido familiares y no han podido llegar o llegar a despedirlos porque están en otras provincias, en otros lugares no pueden llegar? ¿Cuántas personas están enfermas con este tipo de virus y no pueden ir sus familiares a verlos? Tiene que ser todo vía WhatsApp, por contacto. Es decir, y se pierde ese contacto, esa consolación, no ese de estar al lado de las personas que están padeciendo la enfermedad. O estar al lado de aquellos que están padeciendo esto porque no podemos estar al lado por el contagio, porque todavía no hay vacuna. Entonces estamos limitados a todo esto. Entonces no está resonando esta palabra consolación y es uno de los protocolos que se está tratando de armar para que haya alguien de la familia siempre al lado de aquellas personas que están padeciendo esta enfermedad. Y es doloroso ver cuando testimonios de aquellos que han vivido esta situación, que la verdad que lo peor de todo, es que no hay nadie a tu lado, no hay nadie. Cuando te enfermas no hay nadie a tu lado, solamente un enfermero, una enfermera. No está aquella persona que tienes afecto, ese amor fraternal para que esté a tu lado aunque sea en silencio. No se puede estar. Miren, esta semana tuvimos la noticia de que una señora, una hermana en la fe, partió con el Señor. Y ella que tanto tiempo estuvo trabajando en hospitales y todo, consolando a muchas personas durante años, ¿sí? Y hoy no se podía estar cerca de ella. O sea, es como una limitación tremenda que tenemos y nos da impotencia no poder llegar ahí, ¿no? A estar. Muchos quisieran haber estado y no pudieron estar. Así que esto también ha traído al pensamiento de armar un protocolo para poder consolar. Entonces ahora están tratando de que uno de los parientes directos pueda hacer que esté cerca porque ni siquiera aquellos que antes hemos visto muchas terapias intensivas, donde uno podía llegar a la puerta de la terapia y le daban un informe y
y por ahí había un momento donde podían pasar, hoy no pueden pasar. Entonces no hay consuelo, no hay forma de ser consolado, de estar con ellos ahí al lado. Y este Dios de toda consolación nos está enseñando a nosotros en estas tribulaciones. Por eso cuando preguntamos y nos estamos pasando por momentos muy complicados, tenemos que preguntarnos para qué es, porque evidentemente va a servir para consolar a otros. Así que, ¿y cuántas veces, no? Nos sentamos con personas y a conversar del problema que trae, o quiero conversar contigo de tal cosa, una situación difícil, y algunas veces dice, mira, yo pasé por ahí y Dios fue fiel y Dios me ayudó, etcétera, etcétera. Podemos desde ahí, desde la experiencia ayudar, no desde la teoría. Ese es nuestro Dios. Romanos 12:15 dice, esta es la manera de consolar, esta manera de estar cerca. Romanos 12:15 dice, gozad con los que se gozan y llorad con los que lloran. O sea, esta es la manera, parece algo sencillo, pero en la práctica es muy difícil. Y de eso se va a tratar cuando hablaba Jesús en Mateo 24, que hemos leído, ¿no es cierto? Ese amor fraternal, esa idea de consolar, esa idea de estar allí, sí, va a desaparecer, está desapareciendo, y aparece juzgar. Jesús le trajeron a una mujer encontrada en adulterio, pero parece que estaba sola, porque no trajeron al varón, y había que apedrearla y matarla según la ley. ¿Y dónde estaba el varón? Si un adulterio de a dos. Y se la trajeron a Jesús para que justamente también tirara la piedra a él junto con los demás, porque la ley decía eso. Pero Jesús ni siquiera levantó la vista para no hacerle doler. Esa mujer que se perdonó mucho, amó mucho. Y también decimos hoy, dejemos de juzgar. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y tenemos que tratar de ponernos en su lugar. Y bueno, a ver cuál de nosotros puede arrojar la primera piedra. Sería igual. Entonces, ¿qué es este amor fraternal? Y entender y tratar de comprender, que Dios nos muestre por qué actúa así, por qué pasó así, qué pasa. Porque tengo que estar gozoso cuando está gozoso, pero llorar cuando está llorando. Y a veces las personas no tienen forma de sacar, de hablar, de hacer catarsis, de hablar con alguien para decir por qué están llorando, por qué están así. ¿Sí? Y se forma una barrera allí. Entonces, Pablo está diciendo eso. Por favor, estén cerca de estas personas. Pueden estar felices, pueden estar con ellos cuando estén felices, pero cuando están llorando también están, porque hay algo por qué están llorando. ¿Sí? En 1 Corintios, Pablo vuelve a decir en 12:26, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto lo hemos tratado nosotros a nivel de iglesia. Lo hemos llevado a ese nivel de congregaciones, el lugar donde hay mucha gente. Pero esto está tratado a niveles de familia. Es decir, cuando nuestros hijos vienen y les va muy bien en los exámenes y todo, bueno, estamos con ellos y nos gozamos. Pero cuando les va mal o algo, también tenemos que estar con ellos, ayudándoles, diciéndoles, bueno, está bien, tenés otras oportunidades para seguir, hay que esforzarse un poco más, nada más. Pero tenemos que estar ahí, todos ahí. Eso se aprende en casa, eso no se aprende en la iglesia, ¿no? Es como aquellos que dicen, no sé qué te enseñan en la iglesia, en la escuela dominical, porque nunca cambias. No, lo enseñás vos, mamá, y vos, papá, en la casa, ¿sí? En la casa, así que no le echen la culpa a los maestros y maestras de escuelas dominicales, o no sé, de lo que sea, o a la escuela pública, o a la escuela de donde van a aprender a leer y escribir. Los padres le echan la culpa de la educación y la transformación de carácter que es dentro del hogar, le echan la culpa afuera. Esto también está basado porque la primera iglesia, o el primer grupo donde adoramos a Dios es en casa. Es en casa, así que cuando Pablo escribe esto, hablemos también en nuestro hogar, ¿sí? Todos los miembros tenemos que padecer y cada uno de nosotros podemos ser padre, madre, hijo, pero todos somos hermanos en la fe porque somos y creemos en un Jesús y Él nos hermana a todos. Así que el ministerio que funciona es el ministerio de la reconciliación.
Hemos hablado del amor fraternal, hemos hablado del perdón, ¿sí? Hemos hablado de ser consolados, ¿sí? Y necesitamos entender que tenemos que ser reconciliados. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué es reconciliación. Lo primero que vamos a hacer para entender esto es tratar de definirlo, ¿sí? Podemos decir que se trata de una palabra que deriva del latín, reconciliato, que puede traducirse como la acción y el efecto de volver a unirse. El prefijo re, que se utiliza para indicar hacia atrás, el sustantivo concilium, que es sinónimo de asamblea, y el sufijo sion, que es acción y efecto. Si lo vamos a traducir es, la asamblea vuelve atrás a un punto de encuentro y hace algo para de ahí arrancar con ese punto de encuentro, ¿sí? Tenemos sobre una determinada situación miradas distintas porque son responsabilidades distintas. No es la misma responsabilidad del padre que la de la madre, ni la de los hijos. Cada uno tiene su responsabilidad, entonces la mirada es otra, es un objetivo distinto. Pero podemos llegar a un punto, ¿sí?, de poder reconciliar y entonces ahí seguir hacia adelante. Esta es la idea. Entonces, la reconciliación es, yo me reconcilio con Dios porque llega a un punto en común, ¿sí?, y me pongo de acuerdo con Dios en cuanto a lo que Él piensa de mí. Y Él dice, bueno, me doy cuenta que soy un pecador, necesito el perdón de Dios, necesito a Dios y necesito ser perdonado por Dios, porque soy un pecador, ¿entiendes? Y esto es reconciliar, la acción y el efecto de volver a unirse, que es justamente lo que pasó en Edén, ¿sí? Cuando habla de muerte en Edén, habla de separación. Se separaron, se rompió y había que volver a unirse. Y la manera de unirse con Dios es a través de Jesucristo, porque nadie va a venir al Padre sino a través de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. En 2 Corintios, Pablo habla también en capítulo 5, 18 y 19. Todo esto procede de Dios, la reconciliación, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio a nosotros este ministerio de la reconciliación, un trabajo, un oficio de reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con los demás. Ahora dice, Dios sale a buscar al ser humano, sí, porque Él en su omnisciencia y que todo lo sabe, entendió lo que había pasado en Edén, sabía todo lo que había pasado, lo de la serpiente, lo de Eva, de Adán, todo, pero sale a buscarlo. Entonces la pregunta es, si en lugar de haber justificado su pecado, Adán lo hubiese confesado, ¿hubiera sido otra la historia? No, es una incógnita. Pero así como salió a tapar sus intimidades con hojas, que eso sería sinónimo de religión, sale a justificar y a culpar a los demás. No, la mujer que tú me diste, y así llegaron hasta la serpiente. Nadie se hacía responsable de nada. Y es eso lo mismo lo que pasa hoy. Hoy mismo pasa lo mismo. O sea, hoy pasa lo mismo. Tiramos la responsabilidad a otro, la culpa de otro, pero nunca es nuestra. Entonces, la reconciliación empieza mirándonos a nosotros mismos, ¿sí? Mirando esa viga que tenemos en el ojo y no la paja que está en el ojo ajeno. Entonces ahí comienza la reconciliación. Ahí entendemos, Dios nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos da a nosotros este ministerio. Porque una vez que nosotros sabemos cómo nos perdonó, de dónde nos sacó, desde lo más oscuro a su luz admirable, de dónde nos sacó y nosotros entendemos eso, sabemos que es necesario que todo el mundo sepa que Dios nos da a Cristo para reconciliarnos con Él. Y esta es la idea. Ya salí yo, pero a ver que salgan todos juntos conmigo. ¿Sabe? Dice en 2 Corintios 5:20, siguiendo ese capítulo, somos embajadores en nombre de Cristo, ¿sí? Embajadores implica que no somos del lugar. Un embajador está viviendo en un país, ha sido designado, vive respeta las leyes, pero dentro de su entorno tiene las leyes del país de origen, ¿sí? Nuestras leyes, ¿sí?, más allá de todas las leyes que tenemos acá y que hay que cumplir, ¿sí?, nuestras leyes, ¿sí?, nuestra moral, nuestra ética,
tiene una connotación celestial, porque nosotros no somos de aquí. Aquellos que se reconcilian con Dios a través de Cristo son hijos de Dios y somos peregrinos, somos embajadores, hemos sido enviados aquí, ¿sí? Con un objetivo, con ese ministerio y ese trabajo de reconciliar a todos con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Imagínense Dios rogando. Bueno, así a nosotros nos trae este ministerio, decir, vamos a rogar, hay que rogar, porque lo que viene después de que Jesús venga a buscar a la iglesia no tiene paralelo en la vida. Va a haber una tribulación, dice en Mateo 24, tan grande como nunca jamás hubo en la historia de la humanidad. Y si usted quiere acordarse de algo feo y malo del siglo pasado, es la Shoah, cuando Hitler destruye y mata y asesina y hace lo que hace. Bueno, eso no va a ser nada conforme a cuando venga y la iglesia se vaya con él. Entonces, ¿sabe qué dice? Os rogamos en nombre de Cristo, dice Pablo, rogándole, reconciliaos con Dios, reconciliate con Dios. No tenés paz, no tenés tranquilidad, necesitas la reconciliación con Dios, necesitas a Cristo, necesitas reconciliar, o sea, volver a ligarse, volver a tomar una relación con Dios desde un punto donde vos y Dios se ponen de acuerdo y Dios nos dice a nosotros, son pecadores, necesitan perdón y Cristo te ofrece ese perdón. Así que Pablo y nosotros al siglo XXI estamos diciendo lo mismo, reconcíliense con Dios. No pueden vivir sin Dios, separados de Jesús, nada pueden hacer, nada podemos hacer. Así que reconciliados con Dios. Y este es el ministerio que nosotros tenemos. Mire, me gustó muchísimo esta frase. Alguien le preguntó a esta ancianita, ¿cómo se arreglaron para estar juntos 65 años? Yo no sé. Algunos duran 65 días y otros 65 horas. Ella le contestó, nacimos en una época que si algo se rompía, se arreglaba, no se tiraba a la basura. Y eso es cierto, porque en la actualidad cualquier cosa es para romper una amistad, romper una relación, romper y querer hacer de nuevo y pasan por lo mismo, porque ese amor fraternal se ha enfriado de tal manera que ya no me importa el otro, ya estoy para juzgarlo, ya no empatizo, no me pongo la sandalia, ni la zapatilla, ni el zapato, ni lo demás, sino que ya vivo de una manera totalmente fría, ¿sí? Fría, son una ley fría, una ley deberes y deberes y deberes nada más, pero ley fría. Ya no hay consolación, ya no hay ese ir y venir del perdón, ese feedback que tiene que estar todo el día, las 24 horas, los 365 días del año, porque aún con pero puedes tener la mejor idea, la mejor de las motivaciones, pero siempre metemos la de andar nosotros, porque somos así, somos seres humanos y creemos que vamos a hacer algo bueno y terminamos mal. Y entonces, esto de feedback de perdón es importantísimo. El estar al lado de nuestros seres queridos o las personas que tenemos al lado en la consolación es importantísimo. Y consolarlos con lo mismo que nosotros fuimos consolados. ¿Cuántas veces uno habla con sus hijos y le dice, no, pero pará, que esto ya a mí ya me pasó y yo sé que podemos salir por este lado o Dios nos va a ayudar? Y podemos decir, Dios no nos abandonó ni nos faltó nunca. Lo podemos decir con certeza. Y eso queda en las generaciones que nos ven y están llegando, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios comenzó una obra, como dice Filipenses, y la va a terminar cuando el barro queda en las manos del alfarero. Y allá, ¿no es cierto?, cuando estaba el profeta, le muestra, se rompe el barro en las mismas manos del alfarero. Isaías 64:8 dice, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero, un oficio. Todos somos obra de tu mano. O sea, entendamos esto, estamos siendo trabajados por Dios. Y en algún momento se quiebra, se rompe, pero sigue trabajando y la hace una vasija nueva y la vuelve a trabajar. Y eso es lo que Dios está haciendo con nuestra vida.
y con tu vida y con la mía. Mientras estemos acá, Dios sigue trabajando con nosotros. Y está trabajando conmigo y con mi, que está al lado y con el otro. Y tenemos que entender que todos estamos en un proceso. Algunos están más adelantados, otros recién empiezan, pero hay un proceso. También hay un proceso de un crecimiento. Cuando un niño nace, hay un proceso de crecimiento. Y si no hay crecimiento, hay anormalidad. Es decir, no hay un desarrollo que fue cortado porque está mal, está enfermo, o porque nunca nació. Porque nunca nació. Y ese es el problema, que estamos llenos de personas que creen conocer a Dios y no lo conocen. No están en las manos del alfarero, en las manos del Padre, porque rechazan a Jesús de plano. Porque la manera de venir al Señor, a Dios y a reconciliarnos con Él, es a través de Cristo. Es a través de Jesús. Ahora, tú quieres ser trabajado. Yo sé, puedes estar en este momento con mucho dolor, mucha angustia, con mucha ansiedad, con un quebranto de corazón, lo que sea, pero si no te reconcilias con Dios a través de Jesucristo, estás fuera de sus manos. Es mejor estar en las manos de Dios. Es mejor estar en las manos de Dios. ¿Querés estar en las manos de Dios? ¿Quiere usted estar en las manos de Dios? Yo le invito a venir a Cristo, a los pies de Él, porque a través de Cristo nos reconciliamos todos con Dios. ¿Sí? Necesitamos reconocer que somos pecadores y necesitamos su perdón. ¿Sí? No somos perfectos, como de acá, de este punto de vista humano lo queremos ver, sino que perfecto desde el punto de vista bíblico es completo. O sea, somos completos en Dios nada más. ¿Sí? Entonces necesitamos eso, necesitamos el perdón de Dios. Pero usted y yo necesitamos reconocernos pecadores, que necesitamos perdón. Si usted en este momento lo está reconsiderando lo que le estoy diciendo, bueno, quiero ayudarle de alguna manera a guiarle para pedirle perdón a Dios. ¿Quiere pedirle perdón a Dios? Hable con Dios como vamos a hacerlo ahora. Señor, vengo ante ti. Sé y estoy escuchando que necesito reconocer que vivo errando al blanco. Vivo en mi vida, ya hay mucho pecado, que es justamente errar al blanco. Y eso ha ensuciado mi vida y el pecado me separa de Dios. Por eso te pido que me perdones. Quiero cambiar. Ya no quiero ser igual. Por eso, Jesús, lávame con tu sangre preciosa de toda mi maldad. Tú eres Señor y Salvador. Yo reconozco. Quiero cambiar. Quiero ir en otra dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha orado con fe, la certeza es que pasó a ser de criatura a hijo de hija de Dios. Ahora, todo esto de perdón, del amor fraternal, de la consolación, todo eso se practica en familia. ¿Sí? Entonces a veces nosotros nos han enseñado que es de arriba para abajo, digo yo, que es, bueno, en la iglesia se hace todo eso y en la casa pase lo que pase. Pero en nuestro hogar se tiene que empezar a practicar. Hay un ejercicio de armonía. Tenemos que estar permanentemente trabajando en este tema. Es permanente. No vamos a terminar. ¿Cuándo va a haber una armonía total y todo ahí en la presencia de Dios cuando estemos todos juntos con Él en la Gran Jerusalén? Cuando estemos todos allí, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, aquí en esta tierra, de acuerdo a nuestra situación humana, ¿sí?, es la que nos lleva siempre a tener la necesidad de ejercitarnos en el perdón diario, en reconocernos, en respetarnos, en entender que hay distintos roles en la familia con distintas responsabilidades. Por eso entender el sí o el no, o el después. Entender eso. Entonces la consolación, el amor fraternal, como decía Martin Luther King, esa continuidad, esa actitud permanente del perdón. Todo eso tiene que funcionar en la iglesia pequeña, que es la familia. Es el matrimonio, que es el matrimonio de los hijos, los que conviven, los que habitan. Por eso ahí el Salmo 133. De eso habla, que los que habitan en armonía. Entonces Dios envía bendición y vida eterna a ese lugar.
¿Sabe? Mucho estrés, ¿no? Hablábamos la vez pasada que lo importante es bajar los niveles de estrés, porque el nivel de estrés te lleva a enfermedades después que tienen que ver con lo físico. El 93% son de pasar momentos estresantes, y en los hogares tenemos que tratar de que eso no suceda, y todos tenemos que aportar un granito de arena, ¿sí? Así que eh, quizás estés pasando por una enfermedad, dificultades, o lo que sea. Bueno, Dios te está hablando hoy, me está hablando a mí también de la necesidad de aportar ese granito de arena, pero quiero orar por esa enfermedad, por esa situación que estás viviendo, que es muy difícil, que no se puede llevar, pero que Dios te va a ayudar, y que la palabra de Dios y este Espíritu Santo nos ayudan a consolarnos, ¿sí? Así que voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí hay personas ahora que deben estar enfermas, que estarán con problemas de estrés, no pueden dormir, ansiedades. Señor, te pido que les muestre a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo sea luz allí para que puedan entender que hay un Dios que está en control de todo. Jesús está sentado a la diestra del Padre. No te